6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, edición de la tarde, primer programa de la temporada. Espero que nos hayan echado de menos tanto como nosotros, o por lo menos, aunque sea un poquito menos, pero les hemos echado mucho de menos. Bueno, alguien diría, alguien que pues, hubiera estado fuera del país, se hubiera ido el 1, el 2 o el 3 de agosto y hubiera vuelto este fin de semana y se hubiera puesto a mirar pues, los medios de comunicación, a ver cómo va esto de la pandemia. Bueno, pues la cosa de la pandemia continúa igual de mal. Continúa igual de mal. Hoy el Ministerio de Sanidad, que por lo visto hace puentes, porque como la cosa dura mucho y tampoco es tan importante y lo que dicen no se lo cree la gente y hacen trampas siempre con los números, pues no ha habido datos hasta hace unos minutos desde el viernes. Desde el viernes entonces es cuando, ¿qué reflejan esos datos? Pues con los datos del Ministerio, es por lo tanto información oficial, se han producido 23.000 nuevos contagios desde el viernes. Y aquí viene lo malo, 83 fallecimientos desde el viernes, porque aquí pues sábado y domingo, ¿para qué vamos a trabajar? Bueno, es igual porque no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, ¿qué quiere decir no ha cambiado nada? Pues que hay comunidades que no dejan de asustar con los nuevos contagios, caso Cataluña, caso Madrid, caso País Vasco, caso. Bien, si hay que poner, digamos, la solfa en algún dato clave, yo les diría que es sorprendente el aumento de hospitalizaciones. Desde luego no tiene nada que ver con lo de la primera oleada, ya se lo digo de entrada, no se alarmen. Pero, oiga, pues mire, en el día de hoy en Cataluña 699 hospitalizaciones, 137 ingresos en unidades de cuidados intensivos. Bueno, pues son datos preocupantes y están repartidos más o menos por todas las comunidades. Algunas con más suerte, otras con menos suerte, pero podemos decir que hay un fenómeno que se da en toda España y es que ha habido un aumento importante de los infectados en todo lo que es el mes de agosto y creciente, es decir, que los últimos días de agosto han sido peores que los primeros, y lo mismo ha ocurrido con los fallecimientos, aunque los fallecimientos pues estamos en un rango informativo que nada tiene que ver con los números de fallecidos que tuvimos en la primera oleada de la pandemia, en lo que empezó a primeros de marzo y terminó pues, cuando levantaron el estado de alarma. Interés por mantenernos informados, porque tengamos los datos claros, que sean creíbles. El mismo poco caso nos hacen las autoridades que cuando se desató la pandemia o cuando se levantó el estado de alarma. Es decir, bueno, pues a veces cuadran, pocas, casi nunca cuadran, las más de las veces, y un clima de desinterés por asuntos centrales de los que ya ni siquiera se habla, ¿no? Se habla de la vacuna alegremente, que van a hacer pruebas en España, que bien, eso está muy bien, pero nadie habla ya de qué hacemos con el plasma de los infectados, de si eso sirve o no sirve para que otros que están graves puedan aliviar su circunstancia. Tampoco hablamos de los efectos colaterales que las medicaciones duras, el Remdesivir o la oxicloroquina, que le han tenido que dar a muchos españoles para que aliviar su situación por el COVID, los efectos secundarios seguimos sin hablar de ellos. Simplemente pues da la sensación de que, como no tenemos expertos en el Ministerio y como lo que está fuera del Ministerio depende del Gobierno, directa o indirectamente, pues tampoco quieren entrar en demasiados problemas con que pongan en evidencia lo que es una evidencia. Y es que el mundo sanitario, científico, particular, privado, los colegios, etcétera, etcétera, no están haciendo debidamente sus deberes de custodia de esa información, sus deberes de crítica de si los pasos que estamos dando son los apropiados o no, y seguimos como durante el mes de agosto con la agonía de no saber cómo nos va a ir la vuelta a la escuela. Se acercan las fechas, tenemos ya, dice la ministra Celaá, garantías suficientes, estamos preparados para abrir las escuelas.
el turno ahora le toca a las comunidades autónomas, pero bueno, como este es un Estado dividido en 17 reinos de taifas, cada uno hace lo que le da la gana, y el que tiene el control central de esa situación y de todas las demás, y la responsabilidad, por tanto, pues ha preferido un perfil bajo, dejar que las comunidades se espabilen y no aparecer o no dar demasiada instrucción, no sea que esto sea un fracaso y entonces se lo podremos atribuir a tal o a cual comunidad, pues la situación es que en lo escolar zozobra. Los padres siguen en la misma zozobra que en julio o que a primeros de agosto. No saben cómo lo van a hacer y sobre todo nadie les da garantías de que lo que se vaya a hacer esté testado y vaya a ser pues un mundo en el que no tengamos un despiporre como hemos tenido en las residencias geriátricas o en otros ámbitos de la sociedad española, donde el uno por el otro por el uno, en fin. Los niños, todos estamos de acuerdo en que son un bien a proteger en el máximo grado de relevancia, pero tampoco vemos un trabajo extraordinario en la materia, un trabajo que dé garantías, que los padres sepan pues, que en cada colegio hay una enfermera, un enfermero. Bueno, se han inventado la figura del coordinador, ya veremos si esto funciona, no hay instrucciones directas y claras sobre cuándo hay que cerrar una clase, si cuando hay 1, 2 o 3 infectados, cuándo hay que cerrar un colegio, si cuando hay 1 o 2 o 3 clases. Se han dado instrucciones a la hora de la entrega y recogida de los chavales, eso sí, y mucha lavarse las manos y mucha mascarilla, pero ese es un ámbito escolar en el que es muy difícil contar con que pues los pequeños vayan a seguir las instrucciones o en algún momento pues se distraigan y se pueda venir de ahí el error que no queremos que pase, y es el de convertir en fuente de trabajo de esta mesa de la redacción abierta lo mal que hicimos las cosas y un aumento que nadie desea de los escolares contagiados por el COVID. Hoy hemos visto a un Sánchez que ha hecho muchas cosas, se ha reunido con empresarios, ahí le tienen en la reunión con la que dicen es Comisión de Coordinación del COVID. No sabemos si se habrá hablado en esa mesa de cosas de verdad, porque claro, yo no sé si lo que quiere oír todos los que están ahí le cuentan al presidente del gobierno lo que el presidente del gobierno quiere oír y no otras cosas. Pero, por ejemplo, hay comunidades autónomas, y eso sí que lo saben ustedes porque están en el mundo y lo pisan y tienen amigos, conocidos, vecinos. Bueno, pues hay comunidades autónomas donde se demora la entrega de resultados de los PCRs, las pruebas que le tienen que decir a uno si está contagiado o no. Como resulta que no hay reactivos, se retrasa en un momento crucial, que es cuando uno quiere saber, estuve en una reunión donde ha habido una persona que ha dado positivo, ¿y yo qué? ¿Me he contagiado o no me he contagiado? Y entonces a ese uno o a esa una le dicen, no, mire, es que como no hay reactivos tendrá que esperar, ya le daremos en breve la solución al PCR que se hizo el martes, el miércoles o el jueves. Claro, no sé de qué se habla en esas reuniones de coordinación. Vimos con espanto como el gobierno decía, tranquilos que el material sanitario, el remdesivir con el que se trataba a los hospitalizados, a los casos serios de infectación del COVID, nos dijeron que habría el suficiente, que estaba eso controlado, y luego hemos sabido que no había, y supongo que se habrán puesto las pilas, pero desde luego coordinación, lo que se dice coordinación, lo que debe entenderse y no puede entenderse de otro modo como coordinación, sigue igual de mal que antes, durante y después del estado de alarma. Y con el inconveniente de que se acerca, como les contaba antes, el curso escolar. Y ahí tenemos a nuestro presidente Peter, que va reuniendo, pues pasarán por allí los del ámbito cultural, por supuesto, estos que viven pendientes de la subvención pública, pasarán por allí los agentes sociales, siempre solícitos a decirle al presidente, Pedro, qué bien lo haces. No le reprochará ninguno que hay gente que no ha cobrado los ERTEs todavía. No le reprochará ninguno que hay gente que la prometida ayuda mínimos de ingresos vitales y de subsistencia, pues hay muchos que no los han cobrado, que contaban con ello, que ha sido un desastre el reparto de esas cantidades,
que han colapsado de una en mil maneras el SEPE y los servicios del Ministerio de Trabajo. Ya les digo yo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunista ella, abogada laboralista de profesión, no ha tenido pues, la dignidad de acercarse a las oficinas del SEPE a conocer de primera mano qué les pasa a sus funcionarios y cómo se les puede ayudar a resolver una situación de desborde absoluto de las ayudas que tienen que administrativamente otorgar, entregar y cumplir con las promesas presidenciales. Pues no, a esto no nos dedicamos. Se fueron de vacaciones y a eso no se ha dedicado en absoluto el gobierno. Tampoco ha visitado Cela un colegio, que hubiera sido lo suyo, ¿no? Pues ir por lo menos a 2 o 3 colegios en diferentes comunidades autónomas a ver en primera y de primera mano qué medidas se han tomado allí, cómo lo tienen organizado, a enterarse, a chequear y a demostrar que desde el Ministerio no se trata solo de arbitrar de vez en cuando reglamentos y de coordinarlo desde la inopia, sino que lo que hay que hacer es pisar el terreno, enterarse de lo que pasa y hablar en consecuencia. Y en esas llegó Sánchez. Hoy tenía Sánchez previsto acolcharse en las solícitas manos de los grandes líderes del IBEX 35, los grandes empresarios del IBEX 35. Ahí estaban todos, ¿eh? Sí, eso sí. Eso sí, porque estos, ya desde tiempos de Zapatero o de Rajoy, siempre que les llama al presidente, acuden solícitos, aplauden, no preguntan, no le plantean ninguna incomodidad al presidente. Anda, que no había preguntas de los empresarios de este país que están todos tiritando al presidente del gobierno de nuestro país, que no ha tomado una sola medida que beneficie a los autónomos que quieren seguir trabajando o a los empresarios que han pasado por innumerables dificultades, por ejemplo los de la restauración o los del turismo o los del automóvil, es igual. No. Estos, en el fondo este gobierno tiene situado, y esto ya lo saben ustedes, en el punto de mira a los empresarios son malos. Ha habido algún lance de lo dicho hoy por Sánchez, luego lo vamos a repasar, que viene a contrastar que para el gobierno, si esto no funciona, si no hay empleo y si las cosas no mejoran en lo económico, es una responsabilidad de los empresarios. Ellos ya han hecho lo de las ayudas para los que se quedaban atrás. Ahora es cosa de los empresarios. Bueno, pues así va con todo el gobierno de Pedro Sánchez, antes, durante y después del estado de alarma. Hoy se ha inventado una cosa, Sánchez, lo de los niños que sufren una situación de pobreza en España. Vamos a oírlo y yo me voy a permitir luego hacer un comentario que espero que les haga reflexionar. Hay que acabar con la pobreza severa. Por ejemplo, entre los niños de nuestro país, más de 2 millones de niños sufren pobreza infantil. Como hemos empezado a hacer, por cierto, gracias al esfuerzo de todo el Gobierno de coalición, con la aprobación de una medida inédita como es el ingreso mínimo vital. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver, tú no puedes decirle a los españoles, me voy de vacaciones a La Mareta, ahí a las Canarias, o a Doñana, me pongo unas mosquiteras de 9.000 euros, ahora voy, ahora vengo, ahora adelanto mi vuelta de las vacaciones, nadie sabe por qué ni para qué, porque no consta que el adelanto haya servido para nada específicamente, concretamente útil, y el día que te reúnes allí, bueno, pues empiezas a decir cosas. Por ejemplo esta, hay más de 2 millones de niños en España que están en la pobreza. Lo han oído, lo dice Sánchez. Bueno, pues eso no comparece, señor presidente del gobierno, con que usted se vaya de vacaciones a La Mareta. Ni comparece con que usted se vaya de vacaciones a Doñana. Ni comparece con que usted dé subvenciones a todos los que políticamente le interesan. Coja ese dinero y aplíquelo al paliar o resolver esa situación de pobreza de esos 2 millones de niños que usted dice saber que existen en España. El ingreso mínimo vital ha dejado descartados a la mitad de los padres de esos niños. Y usted sigue ahí presumiendo como si hubiera hecho algo. Yo discrepo por algo fundamental, porque en España existen las familias. Y las familias, como ocurrió en la crisis anterior, han salido y han dado la cara naturalmente por sus niños. Eso de que
No sé quién es el sociólogo que le ha dado el papel a Peter de que hay en España 2 millones de niños en pobreza. Pero en cualquier caso, si eso fuera así, su actuación es triplemente culpable. Usted no puede vivir como si no hubiera un final con el Falcon arriba, el Falcon abajo y diciendo perogrulladas cuando no se equivoca. Usted lo que tiene que hacer es un plan de emergencia nacional para que no haya, si dice que los hay, 2 millones de niños en estado de pobreza. ¿No les parece? Pues claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, son ese tipo de cosas que dice en determinados foros para apoyar lo que a él le conviene, que es la acción social del gobierno. Una acción social que se cuestiona en las calles, porque, como les digo, los de los ERTES lo saben bien, los de la renta mínima de reinserción lo saben bien, y en lugar de estar en un estado de previsión, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a dar tranquilidad a la gente de los ERTES. Los ERTES se van a renovar y se van a renovar hasta tal fecha y estamos preocupados porque eso no está funcionando, que es la pura verdad. No, en lugar de eso, todos son alaracas, todo se ha hecho muy bien, el gobierno está trabajando para que esa gran bolsa de 2 millones de niños en pobreza pues no produzca una situación lamentable para ellos. Y mentira tras mentira vamos situándonos en no se sabe muy bien dónde. Los empresarios sí saben dónde. Los empresarios sí que ven que este país está a un paso del abismo en lo económico. Ahora Sánchez no. Sánchez se limita, tiene reunidos ahí a los del IBEX 35 y en lugar de permitir un contacto con ellos y que le digan algo que sería amable, ya saben ustedes cómo son estos que dependen del BOE, pero ni siquiera les pregunta, acuden allí pues como cuando a mí me llevaban a ver teatro, se sientan en un rincón, ven la obra y les dejan aplaudir y se van. Y no ha servido absolutamente para nada, porque ninguno de los líderes de las grandes empresas españolas le ha podido decir a Sánchez, oiga, coja usted el presupuesto del año que viene, coja usted el BOE y empiece a buscar cómo mejorar el marco de referencia de la actividad empresarial en este país, porque si no, esto se va a terminar de caer. Estamos a un paso, estamos a un paso. Luego tendremos oportunidad de analizarlo con toda crudeza, pero hombre, hay algunas observaciones en lo económico, les voy a remitir a tres, tan solo a tres, que ha puesto sobre la mesa, no el Gobierno, sino el Banco de España. Dice, oiga, esto no va a ser tan temporal como se cree. El impacto estructural es una evidencia. El endeudamiento está creciendo ya por encima de los niveles del 2009. Si buscamos un referente de dónde está la deuda pública española, nos tenemos que ir pues, a 1902. Después de la vuelta de los de Filipinas y Cuba. Más, hombre, es que, vamos a ver, el 25% del tejido empresarial está en quiebra técnica, lo dice el Banco de España. Y Sánchez pues, reúne al IBEX, en el IBEX 35 las cosas pues, no van tan mal, aunque van mal, y les echa una chapa sin tener en cuenta que hemos perdido una cuarta parte del tejido empresarial. Está en quiebra técnica. Sobre los beneficios de las empresas, Sánchez va a decir que eso no es cosa suya, que ese es problema de los empresarios. No, es problema de todos, porque si las empresas tienen unas caídas superiores al 60% de sus beneficios operativos, a finales del segundo trimestre del año 2020, ¿qué espera Sánchez que hagan esos empresarios? Pues reducir plantillas, pues reducir y cerrar centros laborales, pues entrar en una dinámica de protección de algo de lo que fue su negocio. Pero bueno, oiga, esto a Sánchez ya les digo que le da absolutamente igual porque él está en otra cosa. Bueno, y en el terreno de lo político, lo importante, lo único que le interesa a Sánchez es que con unos, con otros, con los de en medio, con alguno que, quien sea, le aprueben los presupuestos, porque con los presupuestos aprobados, él termina la legislatura, luego podrá prorrogar esos presupuestos que ahora está mendigando
o pactando. Ya saben qué significa eso de pactar con el PNV. Esquerra le ha dicho que no, está muy triste, ahora tiene que convencer, y por eso la llama, me parece que mañana, a Inés Arrimadas para ver si apaña una mayoría que le permite que le aprueben los presupuestos. Luego tiene que ir Casado, también le contará. Ahora mismo está Sánchez en una maniobra política de tratar de influir indirectamente sobre el Partido Popular, señalándole mecánicamente con el dedo. Todo su ejecutivo ha salido a señalar que, oiga, que son los presupuestos de España. Los hace un gobierno marcadamente ideológico, pero son los presupuestos de España y usted no les puede poner pegas. Ese es el pensar de Pedro Sánchez. Intentar, como sea, que el Partido Popular se avenga, pues a lo mejor a abstenerse o a lo mejor a darle los votos que pudiera necesitar para que España tenga definitivamente presupuestos. Bueno, vamos a entrar a fondo ya en el asunto de la vuelta a la escuela, el asunto de la apertura del curso escolar. Hacía declaraciones Isabel Díaz Ayuso a propósito de las inversiones que ha hecho Madrid en el mundo de la educación para prevenir una vuelta más o menos segura a las clases y sobre todo para no producir sobre ese entorno una situación de riesgo que ponga en la histeria a los padres. Escuchamos a Ayuso. La Comunidad de Madrid sobre todo está concienciada con la construcción de nuevos centros, de nuevos espacios, y por eso entre el año 2020 y el año 2021 vamos a crear 9.000 plazas más. Esto es un anuncio porque se van a realizar en muy poco tiempo para 9 colegios y en 21 ampliaciones, para lo que vamos a dotar a todo esto de 105 millones de euros. Y es que la Comunidad de Madrid es consciente de la necesidad de la libertad de las familias para elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. De hecho, el 94% de las mismas han podido optar al colegio que pedían en primera opción durante este curso, y esto queremos que siga siendo así. Además de que la bajada de las ratios es un desafío al que nos enfrentamos todas las comunidades autónomas. Bueno, una Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que hablaba desde Getafe, donde ha tenido que aguantar la pitada de todas las plataformas que dicen, en la defensa de lo público. Estas plataformas que solo actúan en Madrid y en algunos otros pocos sitios de España, porque los otros pues, no están en lo que tienen que estar. Bien. Vamos a hablar a continuación, y se lo agradezco mucho, con el consejero madrileño de Educación, don Enrique Osorio. Muy buenas tardes, don Enrique. Oh. Bueno, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Dígame, ¿hay nerviosismo, no hay nerviosismo? ¿Están ustedes tranquilos con las medidas que han podido arbitrar para que la seguridad de la vuelta a la escuela en Madrid sea eso, segura? Hombre, estamos tranquilos, como se puede estar tranquilo en la pandemia esta, ¿no? Pero sí tenemos la conciencia muy tranquila de que hemos buscado las medidas sin escatimar en coste que dieran la máxima seguridad a los alumnos y a sus familias. Ahora hay que ponerlas en marcha y evidentemente no son muchos días los que tenemos, y yo todo el mes de agosto hemos estado haciendo cálculos y pensando las cosas que debíamos hacer, y ahora hay que ponerlas en marcha. Entonces, tranquilos en ese aspecto. Sí, el Plan de Madrid es muy potente, hemos contemplado absolutamente todo, y en ese sentido sí, ahora hay que ponerlo en marcha. Va a tener un esfuerzo importante en los docentes y en los directores de los centros, a los que agradecemos su colaboración, y también pedimos la comprensión de la comunidad educativa, de las familias, porque lógicamente este escenario de la pandemia y estas medidas de bajar la ratio a 20 en los centros de Madrid pues es realmente complicada, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esté. Aunque no sea su departamento, sino el de Sanidad, yo le voy a reconocer de entrada, como ciudadano de a pie, que hemos visto como la Comunidad de Madrid hacía cosas. Traía aviones desde China con material que ustedes buscaban, que ustedes compraban, ustedes repartieron mascarillas gratuitas en Madrid, en fin. A veces no ha sido muy bien entendido eso por el Gobierno central, pero en cualquier caso, en materia educativa, ¿qué cosas hace Madrid distintas a las que hacen en otras comunidades?
Bueno, por ejemplo, uno de los mayores desafíos es bajar la ratio. Nosotros, cuando pensábamos que íbamos a empezar el curso en escenario 1, porque en el mes de junio y julio ya establecimos y le comentamos a los docentes que había 4 escenarios y en función de la evolución de la pandemia, pues escogería uno y otro, pues por ejemplo, uno de los grandes desafíos es que hemos bajado la ratio en infantil y en primaria a 20 alumnos, o cuando la ratio era de 25, o en la ESO hemos bajado de 30 a 23 alumnos. Eso es un desafío, porque tenga usted en cuenta que los centros educativos desde hace décadas están pensados para tener en las aulas pues 25, 30, 35 alumnos. Bajar eso a 20 pues es muy complicado, porque no solo es la contratación de profesores, que es un desembolso económico muy importante, sino también la búsqueda de espacios, ¿no? Entonces estamos buscando espacios dentro de los centros educativos donde no los hay con los ayuntamientos. O sea, es un reto muy importante. En general, el plan que hemos planteado de vuelta al curso es 370 millones de euros solo en el último trimestre de este curso. Por tanto, Madrid está haciendo muchas cosas que otras comunidades pues no están haciendo. Otra, por ejemplo, hacer test a todos los docentes y personal de administración y servicios, y hacer un estudio serológico para saber cuál es la situación de la educación madrileña. Bueno, esto y muchísimas cosas hasta estos 370 millones. Creo que no hay ninguna comunidad autónoma que tenga un plan de esta envergadura, sinceramente. Consejero, dígame una cosa. Yo soy padre y me gustaría conocer si en Madrid hay un plan claro a propósito de que si en una clase hay, pues, por ejemplo, 3 positivos confirmados, esa clase pues se tenga que preventivamente poner en cuarentena. Si en un determinado colegio hay 2 o 3 clases sometidas a cuarentena, si ese colegio va a tener que entrar globalmente en cuarentena. ¿Es así como se van a hacer las cosas? Sí, junto con mi compañero, el consejero de Sanidad, durante estas semanas de agosto hemos preparado un protocolo en ese sentido. El protocolo consiste en que cada centro educativo va a haber un coordinador COVID, que bien será un enfermero cuando exista en ese centro, o bien será una persona del equipo directivo del mismo. Esa persona tiene que estar pendiente de que en el centro se cumplen todas las medidas de higiene, de sanidad, y además tiene que estar pendiente de los posibles casos que haya en el centro, ya sean confirmados, ya sean probables o ya sean sospechosos en la terminología del propio protocolo sanitario. Entonces, esa persona, cuando se detecta a alguien que es sospechoso de tener la enfermedad o a alguien que se sabe que la tiene, se pone en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y esa es la que toma todas las decisiones. Yo, cuando hablé con mi compañero, el consejero de Sanidad, le planteé que otras comunidades estaban poniendo número, pues un alumno por clase, se cierra esa clase, o tantos por colegio. Él me dijo que eso era una simplificación, que lo que hay que hacer es, a la vista de las circunstancias de ese caso, de ese colegio, de esa clase, tomar las decisiones, que simplificar diciendo que si son 3 por centro o 1, pues eso no tiene sentido, porque hay centros de 1000 alumnos y centros de 80 alumnos. Por tanto, es tan distinto también las manifestaciones de la enfermedad, las personas que han tenido contacto, que nosotros no tenemos esas cifras exactas, sino que la Dirección General de Salud Pública tomará la decisión oportuna en cada caso, en cada centro, en cada aula que se pueda producir. ¿Han hecho ustedes recomendaciones a propósito de acortar los horarios, de que sean jornadas intensivas y que a lo mejor liberen algunas horas de la obligación escolar a los chicos? Bueno, por una parte, en los centros de primaria se puede decidir entre tener el horario continuo o el horario partido. Eso tiene un procedimiento en el que participan los docentes, participan los padres, y es un procedimiento complejo. Hay que conseguir una mayoría muy cualificada de los actores educativos de ese centro para cambiar el horario a continuo o partido. Entonces, este año, excepcionalmente, permitimos que se cambie el horario a continuo, es decir, menos horario, siempre que lo pide a la dirección del centro y se lo comunique al consejo escolar, es decir, a los padres, al claustro, etcétera. Y luego también, en el caso de bachillerato y tercero y cuarto de la ESO, y en formación profesional superior, media y básica, ahí también hemos propuesto a los centros que den entre 1/3 y 1/2 de la educación presencial en el centro, y el resto que lo hagan a distancia. Por tanto, ahí también habría un acortamiento. Hemos
propuesto, por ejemplo, que los grupos podrían ir de 8 a 12 a clase, la mitad de ese grupo, y de 12 a 4 la otra mitad. O bien que fuera una mitad el lunes entero, el miércoles, y la otra mitad el martes o el jueves. Entonces, por supuesto, sí hay limitaciones de horario y también del temario a dar, porque probablemente sea necesario. La temperatura de los escolares va a ser un tema importante. Hay un vicio bastante negativo entre los padres pues, que tienen problemas de combinar la estancia de los hijos cuando dan temperatura, y ya sabe usted de lo que estoy hablando. Darles un poquito de Dalsy y mandarlos al colegio como si no tuvieran problemas de temperatura. Y luego eso pues va a producir, o podría producir, si es que no son capaces de convencer a los padres de que no estamos para ese tipo de prácticas, va a producir confusión a la hora de valorar pues, que en una clase haya pues, algunos alumnos con temperatura. ¿Qué se va a hacer en ese terreno? Sí. Pues vamos a hacer dos cosas. Por una parte, vamos a comunicar a las familias qué es lo que deben hacer, y efectivamente que en una situación como la que nos encontramos, pues que no deben ir mandar a sus hijos con síntomas, con fiebre, evidentemente a la clase. Pero no vamos a hacer esa declaración responsable que hacen otras comunidades, porque nos parece que darle ese tinte jurídico es como echarle toda la responsabilidad a las familias. Por tanto, vamos a combinar que las familias sepan lo que deben hacer, que nos confirmen que han recibido ese escrito y que saben cuáles son las reglas del juego, y luego vamos a suministrar termómetros a los centros educativos para que se pueda allí tomar la temperatura. Por tanto, lo hacemos desde esos dos puntos de vista, que nos parece lo más razonable. Bueno, consejero, ojalá todo esto funcione, ojalá las escuelas puedan ponerse en marcha y recuperar ese papel central en la educación de nuestros hijos, pero si hay que volver a lo telemático, ¿estaremos mejor preparados ahora? Pues sí, ya desde marzo reforzamos nuestros sistemas, que se llama nuestra plataforma educativa, que se llama Educamadrid. También entonces empezamos a comprar y a recibir donaciones de ordenadores, de tarjetas SIM y de tablets para facilitárselas a los alumnos que, bueno, pues que no disponían de ellas. Y ahora lo vamos a complementar estamos comprando 70.000 ordenadores para, en fin, llegar a todos los alumnos que pudieran tener un problema. Estamos obteniendo un currículum online en inglés y en castellano de las asignaturas troncales para que sirvan de apoyo al profesor en el caso de que haya que hacer la educación a distancia. También hemos hecho una biblioteca digital que cede libros en préstamo a los alumnos de cada trimestre. En fin, en materia de tecnología vamos a gastar 85 millones de euros, porque pensamos que la tecnología ha llegado a las aulas desde marzo para quedarse, para no volverse a ir nunca más, y por tanto hay que aprovechar esta desgracia que es la pandemia, esta situación en la que nos encontramos, para que por lo menos la digitalización de las aulas, la tecnología, pues siga adelante. Mi última pregunta, consejero, y mi agradecimiento va por delante por atendernos y explicar cómo va a desarrollarse el plan en Madrid. Hoy ha dicho el presidente Sánchez que hay 2 millones de niños prácticamente en pobreza. ¿Usted tiene esa misma percepción? Bueno, yo no tengo esa percepción. Yo veo habitualmente que hay, no sé, ONGs que difunden una serie de datos pues que luego no se corresponde con lo que nosotros vemos, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo. El Partido Socialista, cuando se iban a producir las elecciones del año 2015, decía que en Madrid había 20.000 niños que pasaban hambre. Y cuando se puso en marcha el gobierno del Partido Popular en el año 2015, que fue en el mes de junio, lo primero que hizo fue poner unos comedores escolares en verano para que esos 20.000 niños que pasaban hambre pues fueran atendidos, y se apuntaron 600. Y quiero decir, estuvo muy bien hecho que se pusieran esos comedores, porque para mí que pasen hambre 600 niños es terrible, pero no eran los 20.000 que decía el Partido Socialista durante aquella campaña electoral. Entonces el Partido Socialista tiende a engrosar estas cifras de una manera descomunal y no sé qué utilidad tiene. Yo creo que todos tenemos que luchar contra la pobreza, independientemente de las cifras, conseguir una mayor igualdad dentro de la sociedad española, que eso es bueno
bueno para todos, pero no hace falta engañar con las cifras para conseguir esos objetivos. Desde luego, consejero Osorio, le deseo muchísima suerte porque en sus manos está pues la nuestra, la suerte de todos los que esperamos que nuestros hijos puedan continuar su vida escolar sin demasiado riesgo. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Le deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta pronto. Nos vamos a ir a publicidad. Yo les tengo que contar miles de cosas. Por ejemplo, el caso de enorme pues responsabilidad de la consejera de Educación de Castilla y La Mancha. Se llama Rosana Rodríguez. Está confinada a pesar de haber tenido un PCR negativo, porque no lo ve claro. Estuvo en contacto con gente que sí que había resultado infectada por el COVID y ella ha dicho, no, vamos a ver, yo me confino, no sea caso que... Bien, buen ejemplo. Hacemos esa pausita de publicidad y continuamos en apenas 2 minutos. Bueno, pues después de haber dado preferencia a los menores y esa vuelta al cole, tenemos que hablar, lógicamente, de cómo va la pandemia en el mundo. Luego les hablaré de datos en España y de cómo se diferencia nuestra estadística ya en forma de gráfica, se va diferenciando de la de países como, por ejemplo, Italia, que están en unos ritmos de infectación infinitamente inferiores. Hay otros países, como es el caso de Francia, en donde sí parece que van incrementándose esos infectados, siempre en la condición de que son menos graves, que requieren menos hospitalización, que requieren menos UCIs y que producen muchos menos muertos. Eso es así, pero qué evolución tan dispar, tan diferente entre países, Portugal, España, Francia, Italia, la que está presentando esta nueva segunda oleada del COVID. Vamos con la pandemia en el mundo, a ver cómo evoluciona. La pandemia de coronavirus deja ya un total de 25.225.985 casos confirmados a nivel mundial, según el balance ofrecido este lunes por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. Así, unas 220.000 personas más se han contagiado en las últimas 24 horas, mientras que son ya 846.436 los fallecidos, cerca de 4.000 más con respecto al domingo. Por otro lado, las personas recuperadas son ya 16,6 millones. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado a nivel mundial y se encuentra a las puertas de los 6 millones de positivos, mientras que contabiliza más de 183.000 fallecidos que le sitúan igualmente a la cabeza en este apartado. Brasil, con más de 3,86 millones de casos y 120.828 víctimas mortales, ocupa el segundo lugar tanto en contagiados como en fallecidos, seguido de India, que pronto podría ser el principal foco a nivel mundial. Hasta el momento suma más de 3,62 millones de casos y casi 65.000 fallecidos. Rusia se acerca al millón de contagios y ya ha superado los 17.000 muertos por el virus, mientras que Perú se afianza en la quinta posición, con 639.435 casos y 28.607 muertos. Sudáfrica continúa como el país africano más afectado, mientras que España se mantiene en la 9ª posición y es ya el país de la Unión Europea con más casos, con 439.286. Bueno, sobre la evolución reciente de la enfermedad, vamos a hablar a continuación con don Antonio Alarcó, que además de médico, de doctor, de cirujano, especializado en trasplantes, pues ha seguido mucho la pandemia porque como senador del Partido Popular forma parte de la comisión del Senado a propósito de la pandemia. Don Antonio Alarcó, muy buenas tardes y bienvenido a la Redacción Abierta. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantadísimo de saludarte, Javier, en la Redacción Abierta y a todos los oyentes. Bueno, usted y yo ya tenemos habladas muchas cosas a lo largo de sus intervenciones en el programa, pero ayúdeme a comprender, yo no sé si usted puede vernos, pero vamos a ver un gráfico que pone las peras al cuarto a los que creen que esto es una tontería. El gráfico permite ver de un lado, a su izquierda, el pulmón de un ser humano no contagiado por el COVID. Pulmón pues prácticamente transparente. Lo de la derecha ya se lo están imaginando ustedes, con un montón de puntos opacos, un montón que prácticamente ha destruido los pulmones. Es el pulmón de una persona afectada grave por COVID. Así es que esto no nos lo podemos tomar con irrelevancia, porque si te atropella, si se apodera el virus de tus pulmones,
pues quedan como ve la foto, como se ve en la foto. Este tipo de docencia es lo que echa uno de menos, lo que la gente no conoce y lo que la gente debe conocer. Tanto en esto como, ya sabe usted que yo me he puesto especialmente pesado en querer conocer los nombres de los fallecidos, en querer tener un número fetén que no engaña a nadie de los que se han visto sometidos a esto. Doctor Alarco, estamos en que dice Sanidad que desde el viernes para hoy 23.000 nuevos infectados por COVID. Dice Sanidad, hablo de los datos oficiales, que 83 fallecidos desde el viernes para acá. ¿Cómo ve usted qué se ha hecho o qué no se ha hecho y qué se podría haber hecho? Porque desde luego da la sensación de que nos limitamos a pasar el abaco con los numeritos. Efectivamente, bueno, sanidad, ¿qué sanidad? Porque la sanidad oficial, que es la que tiene el gobierno de este país, que es el Ministerio de Sanidad, que se debería llamar de Salud, por cierto, missing to do mucho tiempo, y incluido ahora, después del aló presidente que nos brindó de 1 hora y media hace poco, no tiene que ver nada con ellos, sino tiene que ver simplemente con las comunidades autónomas, eludiendo todo tipo de responsabilidades. Pero a lo que vamos, efectivamente, seguimos en la pandemia, no es un segundo pico, es la misma pandemia de otra manera, vamos detrás de la pandemia. Cuando digo vamos, no los españoles, sino quien nos tiene que preservar nuestra salud, que es su obligación, como es el gobierno, y además, pues las cifras son alarmantes, Javier, alarmantes. No será por no decirlo, no será porque estamos avisando buenamente y modestamente muchas personas que tenemos que ver con la ciencia, muchos medios como el que tú tienes, para decir de hace tiempo que necesitábamos PCR, que se están empezando a hacer ahora y tenían que estar hechos en marzo. Y la imagen que ha puesto es evidente. Esto es un tema muy serio. Es verdad, y hay que decirlo a la vez, que el 80% sigue siendo una evidencia científica que son leves, pero que el resto, hasta el 100%, son cuadros que se pueden convertir en gravísimos y que las imágenes radiográficas del pulmón o del escáner o de la resonancia son terribles. No es una infección supurativa, sino inflamatoria masiva, y que efectivamente deja secuelas muy grandes y que tiene una media de UBI cuando se ingresa en la UBI, y como has dicho muy bien, cuando el coronavirus atrapa a las células alveolares, no las suelta y se replica por más de 1.000 millones de veces, y eso hace que tengan un pulmón muy afectado, y que muchos de ellos acabarán en trasplante tristemente, y otros también irán bien. Y eso es lo que está pasando. Seguimos detrás del virus, corriendo detrás de él en vez de delante para que no nos pase. Y cuando digo seguimos así, es que las medidas que se están tomando han sido también tardías, el gobierno missing to do, como digo. Y le voy a dar un dato curioso, llamativo, que no tiene que ver nada con la ideología, ni mucho menos, porque esto es un problema técnico fundamentalmente, que tienen que ejecutar políticos, es verdad, pero que es desde el primer día que se fue Pedro Sánchez de vacaciones, el primer día, hasta el último que se fue, que se incorporó en teoría, ha habido 100.000 infectados más. Eso es lo que digo. Y el gobierno de vacaciones. Bueno, ha puesto usted el dedo en la llaga de muchas cosas que había comentado yo hace un poquito. La falta de interés por los efectos secundarios de los tratamientos agresivos dados en hospitales, por ejemplo, con Remdesivir o, por ejemplo, con hidroxicloroquina. ¿Cómo es posible que un país avanzado, un país con contraste, con colegios de médicos, con especialistas, con virólogos, con lo que usted quiera decir, no parece que tengan interés en explicar a la población que están preocupando y mucho los efectos secundarios? Bueno, no lo entiendo. Sin duda. No lo sin entiendo. duda. Pero es simplemente, Javier, otro dato llamativo que tiene que saber la población, y que algunos medios lo están haciendo y bien, y los agradezco, es que un paciente, del tipo que sea, de la edad que tenga, que esté intubado más de 15 días, tiene una afección de las cuerdas vocales importante que obliga a hacer traqueotomía, y que la recuperación de esas cuerdas vocales, sea por coronavirus o no, pero el coronavirus tiene de media 23 días de estancia en UBI, 20 el que menos y el que más 30 y a veces hasta 100, hace que tengan efectos secundarios importantes. Y otro algo también llamativo e importantísimo es que hay una atrofia muscular generalizada obligatoriamente por el encamamiento, que hace que tenga secuelas posteriores, aparte de las neurológicas, dermatológicas, etcétera, etcétera. Y yo creo que expresar de forma inteligente
lo que ocurre con esta infección, con esta contaminación, es importante. Los anuncios que se han hecho para el tema de los accidentes de tráfico, que fueron muchas veces crueles, pero fue muy importante porque se ha reducido de forma drástica lo que son las muertes por accidentes de tráfico. Entonces, tenemos 1.000 y algo al año, que son muchas, pero pasamos de 5.000. Creo que es importante comunicarlo y decirlo. Sí, sí, porque también sabemos que hay gente que tiene problemas con sus riñones y con el hígado después de haber recibido tratamientos de emergencia, digamos, a mansalva en los hospitales españoles. Y eso pues estaría bien que la comunidad sanitaria pues hablara con franqueza de estos asuntos, porque eso es lo que conviene que todos sepamos. Quiero que vea conmigo un gráfico que incluye los momentos incluso previos a la afectación de la primera oleada del COVID. Ahora lo van a ver todos, ahí lo tienen. La parte superior, la parte en oscuro, refleja los casos, el número de casos. La parte en rojo, la parte de debajo, es el número de muertos. Como ven ustedes, en la primera oleada corren parejos, claro, naturalmente no mueren tantos como se infectan, pero sí siguen una gráfica espejo un poco retardado, lógicamente, porque el que se infecta agrava y si acaso luego más adelante fallece. Luego está el tiempo plano en el que dejamos el estado de alarma, que sí, es verdad que había pues algunos fallecimientos y algunas infecciones nuevas, pero en fase meseta. Como ven ustedes, es plano. Podríamos decir que eso hubiera llevado, parecía que nos llevaba a un fenómeno de extinción de la afección por COVID. Y en las últimas 9 semanas se vuelve a desatar la pirámide de los casos de infectación, llegando a unos valores pues bastante considerables, que no hemos todavía cerrado. No sé dónde nos llevará esa pirámide a medio construir, pero a finales de agosto tiene esa pinta que tienen ustedes. Como ven, por abajo, la línea de los fallecidos, siendo de lamentar, todas las muertes son de lamentar, pues se mantiene más o menos estabilizada en un rango tolerable, digamos. Pero en cualquier caso, ¿esto cree usted, doctor Alarcó, que significa que el virus ahora es menos cruel con sus víctimas? No, es que el virus es el mismo. Por cierto, entre paréntesis, ya se ha visto que ha mutado 3 o 4, lo comentamos nosotros hace unos meses, ha mutado algunas partes de las espículas que tienen las proteínas, que espero que no afecte. No, lo que ha ocurrido es que el que está afectando, primero hay menos carga vírica evidente, no en todos sitios, pero menos carga vírica, y segundo está afectando a mucho más jóvenes, y al haber mucho más jóvenes, el número de ingresos es menor. Pero debo de decir, y creo que lo has comentado ya en tu programa, pues yo lo recuerdo, es que estamos ya en un 25% de camas de UBI utilizadas por coronavirus. Sí, sí. Y más del 10%, a veces la media nacional es 7%, de camas hospitalarias utilizadas por coronavirus. Lo que significa que eso sí que es grave, que ocurrió con el 8M, que el colapso sanitario, si no se toman medidas y ya están siendo tardías otra vez, podemos vivir un colapso sanitario que sería imperdonable. Por cierto, también, tú lo has hecho en su momento, pero no se está hablando del número de fallecidos, pero sigue aumentando y el número de fallecidos es peligrosamente acercándose a los 50.000. Sí, sí. En el último fin de semana, del viernes a hoy, 83 reconocidos por el Ministerio de Illa, que es un poco reacio a reconocer los fallecimientos. Pero bueno, esos son los datos. Déjeme preguntarle otra cosa. A propósito de ese gráfico que hemos visto, que es muy explicativo, si lo comparásemos con otros países, veríamos, por ejemplo, el caso francés, que es que también han aumentado de forma importante los infectados. Sigue la fase de los fallecidos la misma tónica que en España, muchísimos menos, pero haylos. Y luego hay sorprendentes otros casos de comparación. Por ejemplo, el caso italiano, que es un calco del caso español con un traslado de fechas, pero que ahora está en una línea de infectación infinitamente mejor que la de España. Yo que me alegro por ellos, pero en cualquier caso, ¿qué puede explicar esa diferencia de cómo el COVID trata a los italianos respecto de los franceses y españoles? Bueno, muy sencillo. Italia, que era paralelo, efectivamente. Italia, la primera parte de la infectación fue
terrible, irresponsable por parte de las autoridades políticas. Por cierto, el presidente del gobierno pidió perdón solamente, no con a los presidentes, sino pedir perdón por las medidas que se habían tomado, es que hizo PCRs masivos. Hizo y diagnosticó al coronavirus positivo supercontaminante asintomático hace tiempo. En estos momentos, el número de infectados o de contaminados en España está producido por los propios españoles, por nosotros, porque el virus está entre nosotros no detectado, porque se ha hecho, llamaron masivos en un momento determinado lo que hizo el gobierno, no sabíamos lo que era masivo. Seguimos necesitando, y lo está haciendo ahora las comunidades autónomas, empresas privadas, etcétera, etcétera, mecenazgo, PCRs, porque necesitamos ver el asintomático. El virus está con nosotros, al lado, y lo que hacemos es que nos contaminamos entre nosotros porque no se ha ido, porque el asintomático positivo sigue sin aislarse. Y Italia, que tuvo errores importantes, en estos momentos acaba de contar que está teniendo resultados muy positivos dentro de la tragedia que empezó en Milán, porque hizo test masivo en su momento, no test chinos falsos que no eran correctos, sino que engañaban, sino test correctos, que hace que aisló con mucho más aumento de gente, de personas, a los positivos asintomáticos, que es el riesgo número uno que tiene este país, no los que vienen de fuera, que viene un 5% contaminado. Bueno, don Antonio Alarcó, le agradezco mucho su presencia y sus opiniones en el programa, le deseo mucha suerte a usted y a su entorno, y a ver cuándo nos viene a visitar personalmente, que tengo ganas de verle. Encantadísimo, yo también tengo muchísimas ganas de estar ahí. Un abrazo muy fuerte. Un placer, muchas un abrazo gracias. fuerte. Abrazo. Bueno, y hasta aquí, digamos, lo pandémico. Luego volveremos circunstancialmente a algún aspecto oscuro, la participación en concreto de los colegios profesionales, de médicos, de enfermería y tal, de elemento de contraste para la sociedad, cosa que no han querido hacer, no sé, ignoro los motivos, pero ahora nos tenemos que ladear hacia la política. Porque hemos escuchado a Sánchez, ahora lo van a escuchar en otras cosas más allá de los 2 millones de niños en pobreza, van a escuchar cómo el Partido Socialista y el gobierno de Sánchez están tratando por todos los medios de poner en cuestión a Casado, al líder del Partido Popular. Le lanzan todo tipo de improperios, todos los escuderos de Peter están trabajando estos días para castigar los flancos del partido de Casado y para ver si tienen una actitud más condescendiente con los presupuestos, que es la gran cosa para Sánchez, lo único que le importa. Con los presupuestos aprobados, como sea, termina la legislatura. Eso es así. Labor será de la oposición que no consiga aprobar unos presupuestos si es que no satisface las necesidades que legítimamente en política es tan legítimo estar a favor como estar en contra de los presupuestos. Sin embargo, la ñagaza de Sánchez y de los de su gobierno es estos presupuestos son necesarios para España y es antipatriótico que te opongas a la formulación que hagamos aquí con mi compinche Iglesias de la cosa que guía el gasto de lo público en nuestro país. Eso va a ser el elemento central del encuentro previsto para el día miércoles entre Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado. Hoy, ahora lo van a escuchar a Sánchez ya desmelenado con ese público entregado de los grandes presidentes del IBEX, contar que es que la oposición, dice, no tiene derecho a no arrimar el hombro. Escuchen. El Gobierno lo tiene claro. Elegimos unidad. No división, no enfrentamiento, no confrontación. Elegimos unidad, unidad y unidad. El desafío es tan ingente que nos ha de convocar a todos. Es el mayor reto en un siglo y no puede enfrentarlo y menos superarlo una parte de la sociedad, una parte de la población, una parte de la política, una parte de la economía, una parte del país. No puede superarlo media España dando la espalda a la otra media. La respuesta se la ha dado casi inmediatamente el alcalde de Madrid y ahora ya en funciones portavoz de todo lo políticamente importante del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. Él aborda esa reunión y el planteamiento que va a llevar a ella Pablo Casado. ¿De verdad Pedro Sánchez pretende hoy, 31 de agosto, que la oposición le diga sí a sus presupuestos? ¿De verdad lo que pretende es que hoy le demos ese cheque en blanco?
sin saber siquiera si está de acuerdo, insisto, con Podemos, sin haber apoyado un anteproyecto y sin, por supuesto, haberse sentado con nadie a hablar. Y por eso nosotros no vamos a hacernos una foto el miércoles. Por eso Pablo Casado, como presidente del Partido Popular y líder de la oposición, no quiere ir a hacerse la foto con Pedro Sánchez y ya está. Lo que quiere es de verdad que se hable del futuro de España y de los españoles, de lo que mejor nos conviene, de cómo mejor podemos salir de la crisis sanitaria, de la crisis económica, que cómo tenemos que afrontar y salir de la crisis social. Lo demás son fuegos de artificio, lo demás son cortinas de humo. Bueno, yo les decía que todos los escuderos de Peter Sánchez han ido al unísono a castigar el flanco del PP para debilitarlo, para que se sienta un poco aturdido y para que convenga en una actitud, entre comillas, razonable a los propósitos de Sánchez de que se le aprueben los presupuestos. El primer ejemplo que les puedo poner de ello es de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y persona muy poco sutil. Que el propio Oriol Junqueras decía literalmente: no vamos a aprobar los presupuestos. Esto lo leímos como gobierno. Esto no se lo ha inventado nadie. Si leemos esto, tenemos que seguir trabajando. Esto es así. Esto es así. Y yo estoy en ese sentido convencida de que fuera de nosotros, de los dos socios de gobierno, que encontraremos, como es lógico, un proyecto que convenga obviamente a nuestro país en este momento, estaremos encontrando apoyos externos. El Partido Popular es un partido importantísimo para entender la democracia española. Lo ha sido y lo sigue siendo por el respaldo electoral que tiene. No hace falta que le presione nadie, hace falta que encuentre su propia posición, que es políticamente luchar contra la ultraderecha organizada española, que ese es uno de sus grandes tajos, en mi modesta opinión, y por lo demás ocupar un espacio de colaboración en una situación excepcional. O sea, que no le bloqueen los presupuestos, que es lo único que le interesa a su jefe Pedro Sánchez. En el mismo sentido, porque pregúntense qué sentido tiene decir ahora lo que ocurrió o no ocurrió, el PP dice que no, hace un mes. Hoy ha salido Arantxa González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, a recordar, si acaso, que el Partido Popular se la quiso jugar al Gobierno cuando Bruselas estaba decidiendo el dinero del Plan de Reconstrucción Europeo. Bueno, eso que el Partido Popular ha contestado 1000 veces que no fue así, pues sigue siendo uno de los argumentos para reprochar a Casado su falta de patriotismo, en cualquier caso. Y a propósito de todo esto, hoy Sánchez empezaba a explicar cuál es el plan que va a seguir el Gobierno para plantear acceder a esas ayudas que ofrece la Unión Europea. Lo hacía en este encuentro de sumisos empresarios del IBEX 35. Este plan pretende acelerar las transformaciones que ya precisaba nuestra sociedad, nuestro país, España, las que necesitaba antes de la pandemia y que ahora necesita con más urgencia, con más perentoriedad. En primer lugar, si antes España necesitaba un impulso de transformación digital, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, ahora el apremio es aún más perentorio. Porque si antes hablábamos en abstracto de una emergencia climática, ahora, después de esta emergencia sanitaria, yo creo que todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país es plenamente consciente del alcance de la palabra emergencia. Y esta es una sociedad que quiere garantizar la igualdad de oportunidades, de derechos y de acceso al bienestar social en todos y cada uno de los territorios, en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Si antes España necesitaba asentar una agenda feminista, ahora, después de la pandemia, esa necesidad es aún más evidente, aún más perentorio. Las mujeres, desgraciadamente, como ha ocurrido también en crisis previas, son el colectivo que más ha sufrido las consecuencias sociales y económicas de esta crisis. Bueno, y desde luego, y esto ya aquí sí que tengo que decir que es un plurito periodístico el querer enseñarles lo que van a oír, que tenga efectos de notaría o de hemeroteca, porque lo que van a oír ustedes a continuación de boca de Pedro Sánchez no va a ser para nada lo que ocurra. Pero en cualquier caso, él sigue manteniendo que la legislatura va a ser larga y que no hay fisuras y que va a mantener su acuerdo con Podemos. Yo creo que no va a ser así, pero en cualquier caso, que sirva algún día, espero que de reproche, lo que hoy le contaba al IBEX 35 Pedro Sánchez.
Tenemos por delante 40 meses decisivos de una legislatura crucial. Lo dije al principio de mi intervención, no siempre elegimos, lo hemos visto no solamente en nuestras vidas como consecuencia de la pandemia, sino también antes de ella, no siempre elegimos las circunstancias en las que hemos de vivir. A veces las circunstancias en muchas ocasiones son las que nos obligan a elegir a todos. Y este gobierno que presido, el primero de la historia de la democracia en coalición, recibió un mandato electoral inequívoco y también reiterado. Porque no lo dijo una vez, sino lo dijo en 2 ocasiones el pueblo español cuando fue convocado a unas elecciones generales el pasado año 2019. Bueno, no hay fisuras con Podemos y la legislatura va a ser larga. La legislatura larga puede que sí, pero barrunto que la relación con Podemos no va a ser muy larga. Y si no, pues ahí habrá que admitir el fracaso de mi cálculo de estrategia de lo único que le interesa a Pedro Sánchez, que es quedarse en la Moncloa, con unos o con otros o como fuere. Y el otro elemento político de gran interés es qué pasa con la moción de censura anunciada por Santiago Abascal, el líder de Vox. Hoy Jorge Buixadé, portavoz de Vox para asuntos de acción política, pues ha salido al inicio de la rentrée política, ha salido a decir no que haya fecha, no concretan la fecha los de Vox, y tampoco el candidato. Dice que está la puerta del despacho de Abascal abierta a negociar con alguien un propósito de candidatura. Escuchamos a Buixadé. Y durante los días que he podido disfrutar, he visto la moción de censura en la calle. He visto la moción de censura en las comidas, en los aperitivos, en las cenas, en los paseos. He visto la moción de censura en los negocios cerrados. He visto la moción de censura en las redes sociales con la condena de que solo el 1% de los españoles que han solicitado la renta, ese ingreso mínimo vital que la extrema izquierda vendió como la panacea para España, no la han cobrado. El despacho de Santiago Abascal ha estado y está aún hoy abierto a cualquier diputado del Congreso de los Diputados que tenga esa conciencia de la necesidad de echar al gobierno de Sánchez e Iglesias y de implementar una política alternativa que responda a las necesidades y que recupere España en la situación en la que nos la ha dejado el gobierno de extrema izquierda de Sánchez e Iglesias. Bueno, volveremos a la política, pero resulta que en el Colegio de Médicos de Madrid se van a celebrar dentro de nada elecciones. Resulta que es muy importante este momento. Resulta que hay gente en este país que consideramos que los colegios de médicos o de enfermeras o de virólogos, en fin, no han cumplido con su deber de eso, y tenemos pendiente un encuentro con una persona que nos aclare dónde están los colegios de médicos y dónde deberían estar. Pero bueno, es simplemente un candidato que a lo mejor acaba siendo presidente del Colegio de Médicos de Madrid, con el que tenemos que estar. Y hay otro elemento, digamos, político, que nos agobia desde hace ya varios días, algunos nos avergüenza enormemente, que es lo sucedido en Alsasua. ¿Qué pasó en Alsasua? Tenemos un vídeo que quiero que ustedes vean, por si acaso han estado de vacaciones y se les ha ido este elemento informativo central del reproche a la Guardia Civil en esta población navarra. Un año más y ante la impasibilidad generalizada del Gobierno, la Guardia Civil ha vuelto a sufrir un acto de escarnio público. Ocurría en Alsasua, Navarra, precisamente la localidad en la que en el año 2016 varios agentes fueron acorralados y agredidos en un bar. 4 años después, este fin de semana, un centenar de radicales se manifestaron en el llamado Ospa Eguna, Día del Adiós, como gesto de hostigamiento al Instituto Armado y para exigir su salida de Navarra. Asociaciones de guardias civiles, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y colectivos de víctimas de ETA, entre otros, solicitaron en los días previos que el acto fuera anulado. Incluso la Asociación de la Guardia Civil alertó ante el posible delito de odio a los agentes. Una petición a la que la delegación del Gobierno de Navarra parece no importarle mucho. ¿Cuáles son los motivos por los que esta delegación no ha querido prohibir la celebración de este miserable acto? ¿Dónde está el ministro Grande Marlaska? ¿Por qué el Gobierno insiste en guardar tanto silencio?
Porque no olvidemos que lo único que está tramando Sánchez es poner en riesgo la fragilidad de la democracia y permitir el acoso, el hostigamiento y los insultos a la Guardia Civil. ¿Hasta cuándo va a seguir el gobierno preso de sus socios proetarras de investidura? Pues eso lo quiero yo comentar con don Carlos García Danero, que es diputado portavoz en muchas cuestiones de UPN en el Congreso. ¿Qué le ha parecido lo sucedido en Alsasua, don Carlos? Pues una vergüenza, ¿no? Lamentable y una vergüenza un año más. Y sobre todo porque ellos van a organizar y llevan organizando años actos de este estilo, y lo que cambia es que el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra pues no solo no dice nada, sino que intenta que no se diga nada de este acto, ¿no? Lo cual ya es el colmo, pero es un poco lo que se decía en la presentación, ¿no? Al final no hay que olvidar que tanto la presidenta Chivite en Navarra como el presidente Sánchez en España son presidentes los dos con los votos de Euskal Herria Bildu. Y por lo tanto, cuando Euskal Herria Bildu ha votado tanto a Chivite con su abstención, ha permitido que sea presidenta, como en el caso del gobierno Sánchez, pues evidentemente lo que no quieren ni el gobierno de Sánchez ni el gobierno de Chivite es incomodar en nada a Euskal Herria Bildu, y por lo tanto se permiten estas cosas, como otras muchas que estamos viendo en los últimos tiempos, como puede ser el propio acercamiento de presos de ETA, el tratamiento que se da a estos mismos presos, incluso a los dirigentes batasunos, cuando se les abren las cárceles para que puedan visitar en tiempos en que nadie se podía mover de su casa, puedan visitar a presos, etcétera, etcétera. Forma parte de una estrategia política y de deber los favores, como ya dijimos en su día, cuando alguien tiene los votos de Euskal Herria Bildu, lo que nunca los da gratis, y a la vista está que no son gratis esos votos. Bueno, es vergonzante que el ministro del Interior no haya salido a defender al cuerpo de la Guardia Civil, que depende de él en todo, en lo político, en todo. Y esto, en el fondo, don Carlos, lo que refleja es que muchas veces estos radicales hacen cosas para ver dónde están sus propios límites, a ver qué pueden transgredir o cómo pueden llevar eso a una situación un poquito peor. Y eso depende de la respuesta que les dé el Gobierno, el Ministerio del Interior, las fuerzas políticas, etcétera, etcétera. ¿Usted teme que esto vaya a agravar en el futuro esa delicada situación que vive buena parte de Navarra? Hombre, evidentemente ellos tienen su ideología y sus principios políticos, y su objetivo político es claro. Euskal Herria Bildu, su objetivo político es, primero, o uno de ellos, desde luego, que Navarra esté anexionada a la Comunidad Autónoma Vasca. Eso durante muchos años se intentó de una manera, eso es uno de los objetivos políticos, y el segundo objetivo político, o también que va unido, es la independencia, no es la propia independencia. A partir de ahí, eso, ¿qué significa, entre otras cosas? Pues el que se puedan, o el hacer que unas personas no puedan vivir en paz, como puede ser, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral, pero en el conjunto todos los que no pensamos como ellos, y no vamos a recordar ahora la historia criminal de ETA, pero el objetivo político era ese, ¿no? Aniquilar a todo el que no pensaba como ellos para tener un Estado propio, y a partir de ahí, ese es su objetivo. Lo que no es normal es que el Gobierno de España, como decía antes, el Gobierno de Navarra, no pongan pie en pared, y desde luego el ministro Marlaska es que es una vergüenza que todavía no sepamos dónde está. Yo lo he dicho en el Congreso, yo tengo intervenciones en el Congreso en el que le apelo y le digo, oiga, señor ministro, que cuando alguien aquí, porque en el propio Congreso se oyen expresiones, pero expresiones como las que se vivieron ayer en Alsasua, que lo dicen portavoces de un grupo parlamentario, como puede ser Bildu, en el Congreso de los Diputados, hablando, poniendo en cuestión la labor que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el ministro Marlaska no levanta la mano y no contesta, lo cual es una vergüenza. Pero, hombre, alguien tendrá que defender a la Guardia Civil. Desde luego, todos los partidos que hemos salido estos días lo defendemos, pero no es cuestión que los partidos defendamos, desde luego nuestro apoyo siempre estará ahí, sino que el Gobierno de España como institución, el Ministerio del Interior como jefe de todas estas personas, tendría que salir el primero a defender el honor, la honorabilidad y el buen hacer de todas estas personas que forman la Guardia Civil, la Policía Nacional, en este caso también puede ser la Policía Foral o cualquiera de las policías, porque al final el objetivo ahora se ha centrado en la Guardia Civil, pero es verdad que el objetivo son todos aquellos que no piensan como ellos y que no comparten su objetivo político. Don Carlos García Danero, ha sido usted muy amable, le deseo una feliz tarde y mucha suerte en esos tiempos no fáciles que va a tener que soportar Navarra. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos enseguida y todavía tenemos muchísimos temas hasta que allá por las 8:30
terminemos el programa. Estamos aquí de vuelta. Bueno, la primera en acudir a estas tenidas que organiza Peter Sánchez va a ser Inés Arrimadas. Yo les voy a poner lo que ha dicho hoy Inés Arrimadas, a ver si ustedes son capaces de adivinar el sentido de sus declaraciones. Si van a ser conciliadoras con Sánchez y la actitud de su partido también, o si va a tener en cuenta, y está muy enfadada Inés Arrimadas, con que el partido de Sánchez y el gobierno de Sánchez no hayan cumplido ni una sola de las promesas que les hicieron a los de Ciudadanos. Óiganla y ustedes deciden. Yo no voy a profundizar en los problemas evidentes que tiene este gobierno. Yo creo que será el gobierno quien tenga que responder a sus preguntas, a sus dudas y a sus problemas internos, que evidentemente todos los españoles lo están viendo, que ni en este momento pues podemos ver a un gobierno fuerte, porque evidentemente este gobierno es el que es, ¿no? Yo estoy convencida de que a Podemos le gusta mucho más negociar con Bildu y con Esquerra que con Ciudadanos. Lo que sí que le puedo decir es que Ciudadanos va a negociar para que estos presupuestos sean los mejores posibles para los españoles, para que sean sensatos, para que sean moderados y para que podamos ejecutar de la mejor manera posible la ayuda que nos va a venir de Europa. Me imagino que ya tienen claro que están deseando en Ciudadanos colaborar, contribuir y colocarse. Y el que está absolutamente subido a la parra es Quim Torra, el presidente, espero que por poco tiempo, de Cataluña. ¿Por qué digo espero que por poco tiempo? Pues porque faltan apenas 2 semanas para que el Tribunal Supremo decida sobre la famosa inhabilitación a la que le han dado prórrogas y prórrogas y prórrogas y todavía no se ha manifestado sobre si debe salir de la presidencia de la Generalitat. ¿En dónde estamos? Pues estamos en una fase en la que el presidente Torra, por decir algo, de la Generalitat de Cataluña, pues dice que a lo mejor hasta pide personal del ejército porque lo importante es la salud de los catalanes. No descarto res. És que no descarto haver de demanar personal de l'exèrcit si ens cal. És que no descarto res, de debò. Vull dir, jo per mi ara la prioritat és la salut i la vida de les persones. No descarta un estado de alarma estrictamente catalán, no descarta pedir la colaboración del ejército español. Bueno, parece que esto no se crea en nada porque lo que viene a continuación es el verdadero propósito de Torra. Que no nombren un sustituto por razón de su inhabilitación y que le tengan que desalojar, para que con eso se haga una mascarada más que pues internacionalmente refleje cómo Cataluña está sometida a la bota del Estado español. Desobedecer le es propio. Así es que espero lo peor. Espero lo peor, que es que no convoque elecciones, como le pide, por ejemplo, Esquerra Republicana o el socialista IZ, y que se mantenga ahí para que todo el mundo vea que es desalojado de esa presidencia de la Generalitat. Vamos a escucharlo y ustedes deciden. Que anem a parlar del dret a l'autodeterminació i, per tant, condicions del referèndum, data i data, i 2, amnistia, condicions i data. Bé, jo he desobeït 2 vegades, no crec que sigui l'última que ho faci, i en qualsevol cas, a mi el que li puc dir és que no em marca el calendari les decisions d'un tribunal espanyol. Es decir, que él se va a quedar, que él no va a convocar y salir discretamente antes de que se falle su inhabilitación y que de eso van a montar otro show, porque estos están en su propio show. Hoy ha habido alguna encuesta interesante sobre la intención de voto de los españoles. Ya saben que yo no soy muy partidario de las encuestas, para nada. Esta es una encuesta de sociométrica para el periódico de Pedro José Ramírez, El Español, y que se la pongo ahí para que ustedes aprecien el enorme descenso de la intención de voto para Podemos, 9,6%. Eso cuando fue pues, muchísimo más en las últimas elecciones. La cuestión es que la crisis en Podemos es una evidencia y tiene, según esta encuesta, tendría la intención de voto más baja desde que apareció en el Congreso allá por el 2015. Y que sigan con las cajas B y que sigan con las imputaciones y con Dina Busselham. Por cierto, 40 lleva Pablo Iglesias sin dar la cara respecto a la caja B,
respecto a las acusaciones graves que ya tienen imputados a algunos de sus dirigentes, los no aforados. Los aforados, pues a lo mejor podríamos estar hablando de que vayan a ser imputados en breve plazo, pero claro, eso ya es futurible. Lo cierto y verdad es que tiene 3 dirigentes de su entorno que sí están imputados por sospechas de pues corrupción política. Tener una caja B no solo era una cosa probada en el Partido Popular, sino que está a punto de ser una cosa probada en otros derroteros políticos, por ejemplo, el territorio de los morados, Podemos. Y, por cierto, vamos a hablar también de que una decisión muy curiosa, la de los votantes del Partido Socialista de Euskadi o del País Vasco, que están votando si llegan a un acuerdo de gobierno con el PNV, un acuerdo para cogobernar, un acuerdo que defiende su líder, esta que hacía bacalao al pil pil con los más repugnantes miembros de Bildu, Idoia Mendia. Vamos a escuchar cómo defiende Idoia Mendia esa vinculación a un acuerdo de gobierno con el PNV. En el que nos comprometimos los socialistas vascos a trabajar un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en torno a los 3 ejes que para nosotros habían marcado la pandemia y la respuesta a la crisis de la misma, que va en torno a la salud para todos, el empleo y la reactivación económica y, sobre todo, no dejar a nadie atrás, es decir, que salgamos todos juntos de esta crisis. Por lo tanto, la militancia hoy tiene la palabra para marcar los próximos años en Euskadi, los próximos 4 años. Yo estoy segura de que los socialistas, una vez más, como siempre a lo largo de nuestra historia, sabremos estar a la altura de las circunstancias que nos pide el país. Bueno, y ahora les quiero contar una noticia que tiene una categoría de anécdota, pero que es interesante. Resulta que desde el Ministerio de Transportes del Gobierno de España se emitió un tuit en el que se reprochaba al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ¿qué hacía, dice el tuit, qué hacía Moreno Bonilla mientras Huelva ardía? Bueno, pues esto naturalmente ha indignado al presidente andaluz, Moreno Bonilla, ha hecho que el Ministerio, ahora lo van a ver, tenga que rectificar, pedirle perdón y aventurarse en una tesis muy complicada. Dicen que es que les han hackeado la cuenta del Ministerio de Transportes. Bueno, yo desde luego no me lo voy a creer, pero en cualquier caso sería el caso del hackeo de la cuenta del Ministerio de Transportes. Por no ser sinceros y claros, y es que se le fue del pico a alguno de los que manejan esa cuenta del Ministerio de Transportes, que son absolutamente ideológicos de principio a final. Bueno, ahí está la rectificación del Ministerio de Transportes, ahí está la petición de perdón a Juanma Moreno y ahí está el ridículo más espantoso. ¿A qué se dedican los ministerios? Pues a este tipo de cosas se dedican los ministerios. Les contaba antes que estoy inquieto ante la actuación que han tenido en la pandemia y después los colegios oficiales de médicos, de enfermería y de otras cosas en nuestro país. Les teníamos como un referente, les teníamos como un elemento de contraste. Va a haber elecciones, vamos a hablar con uno de los candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid, que es el más importante de España, don Juan Evangelista Ruiz de Burgos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí le veo. Bueno, ¿qué opinión tiene usted de lo andado en esta pandemia por el Colegio de Médicos de Madrid? Bueno, el problema que tiene el Colegio de Médicos de Madrid, y esa es la causa por la cual un grupo de profesionales hayamos estructurado una candidatura, que hay que decir claramente que es una candidatura absolutamente independiente, que está comprometida únicamente con la unión que tanta falta hace en el colectivo médico, con el cambio del colegio, que es una institución que se ha quedado, pues digamos, no se ha adaptado a los cambios sociológicos y tecnológicos del siglo XXI, y por supuesto con la regeneración del colegio. Yo creo que la mayoría de los profesionales hemos notado pues esa permisividad y esa dejadez en que ha caracterizado durante todo este tiempo al colegio, que hemos notado, y es simplemente que el colegio a lo largo de muchos años
ha perdido competencias, ha perdido representatividad de los médicos, ha perdido el liderazgo de opinión. Y entonces esto no se puede admitir, porque en la mayoría de los países de nuestro entorno, el Colegio de Médicos es una institución del máximo nivel, que está, sobre todo, para asesorar y apoyar a las instituciones, incluso a los estamentos gubernamentales, como institución, digamos, que transmite opiniones consensuadas y científicamente del más alto nivel. Dígame, candidato, usted defenderá, imagino, una vuelta a un juramento hipocrático claro, a un compromiso con la sociedad de los médicos de este país, todavía mayor que el que hemos visto, sacrificio sí lo hemos visto, compromiso, capacidad crítica, cuando nos explican que hay unos expertos que toman decisiones y luego resulta que no existen, eso no tanto, ¿verdad? Bueno, yo le vuelvo a decir que el colegio ha brillado bastante y sigue brillando por su ausencia, y es fundamental que haya una candidatura absolutamente independiente para que funcione. Nosotros somos profesionales que hemos trabajado en los diversos ámbitos que puede trabajar un médico, en la universidad, en el extranjero, en España, en la empresa pública, y entonces tenemos amplia experiencia en una gestión eficaz para el médico y para la sociedad. La sociedad necesita de la opinión del colectivo médico. Con respecto a lo que usted me comenta del juramento hipocrático y demás, los médicos, el colectivo médico, ha demostrado una entrega absoluta durante esta pandemia. Y lo ha demostrado hasta con el máximo que una persona puede entregar y dedicarse, que es con la propia vida. O sea que estas son palabras tremendamente importantísimas que hacen de esta profesión sea de primer nivel. Además, fíjese usted que siempre cuando se habla en el aspecto, digamos, social, político, etcétera, todo el mundo se le llena la boca con que una de las prioridades es la sanidad. Bien, pues para la sanidad, para que funcione, necesita de un paciente y del médico. Por lo tanto, el médico es figura fundamental. Lamentablemente, con todo lo que estamos viviendo, pues ha demostrado no una falta de disponibilidad del médico y una falta de conocimiento del médico, que la tiene, se ha demostrado una falta, digamos, de organización. Y aquí es donde notamos la falta de existencia de un colegio profesional que unifique criterios consensuados y que pueda transmitir estos criterios no solamente a las autoridades, no solamente a las diversas instituciones, sino también para la propia sociedad. Bueno, ¿cuándo son esas elecciones? Pues el 17 de septiembre, si Dios quiere. Pues ya queda poco. Yo le deseo en lo personal mucha suerte. Todos queremos ver unos colegios de contraste, serios, prestigiosos, como antaño fueron, y desde luego pues que nos sirvan a los españoles de garantía o de segunda garantía para decir, bueno, oiga, pues aquí a lo mejor lo que dice Simón no es lo que parece, y ahí está el contraste, porque los colegios, por prurito personal, pues sí que van a ser fieles a su criterio profesional, a su experiencia y a sus capacidades, que no se las niega a nadie, al contrario, están ustedes en el corazón de los españoles. Ahora, sería bueno pues que pudiéramos contar con esa garantía de unos colegios activos, serios, sensatos, responsables, que no dejaran, que nos llevaran a engaños, a entuertos y tantas cosas como hemos visto. Así es que, señor Ruiz de Burgos, dígame. Usted, y si me permite, usted acaba de decirlo. Esto es una reacción de un grupo de profesionales que la primera característica nuestra es la absoluta independencia. Es decir, vamos a hablar con criterio médico, 100%. Ya me lo ha dicho todo, está claro. Está claro. Muchísimas gracias, buenas tardes. Le deseo suerte, hablaremos en esa carrera electoral y le deseo pues éxitos para su proyecto, la candidatura que encabeza. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Tengo que recordarles algo que es un buen consejo, que se vinculen al Club de Amigos de Intereconomía. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en la primera ola de la pandemia, estuvimos en la segunda, ahora no crean que viene un papel fácil, va a ser muy convulso lo que va a pasar en este país, me da a mí la sensación, cuando la crisis se agudice
y cuando tengamos que estar abiertos y demostrar eso que de pacotilla dice Sánchez, el patriotismo. Ustedes harían muy bien, sería una buena manera de defender sus libertades, defendiendo a esta casa, defendiendo a los programas que hace esta casa, que están pensados, hechos para ustedes. Nuestro único interés es ser útiles a la sociedad española. Y ese es un proyecto con el que ustedes pueden identificarse fácilmente y por muy poco dinero, llamando a ese teléfono que tienen ahí, que es el del Club de Amigos de Intereconomía. Se lo aconsejo vivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego viene Pulso Económico.